Bien, le damos la bienvenida en Conexión Goleadora. Tenemos un invitado muy especial, es Daniel Brizuela, quien fue jefe de scouting o fue parte del scouting de nada más y nada menos de River Plate. Y aparte, estuvo acá en Venezuela con el proceso de Peckerman, por las cosas que todos sabemos. Hoy no está, no forma parte del staff que está ahora con la selección. Está en Bolivia dirigiendo a un equipo que ha dado de qué hablar, el Palma Flor, y hoy nos concede la gentileza de acompañarnos acá en Conexión Goleadora. ¿Cómo le va, profe? Gracias por estar aquí. Este episodio lo estamos grabando hoy martes 11 de abril y la Vinotinto sub-17 corajudamente perdió 2-1 con Brasil. Imagino que muchos de esos jóvenes estuvieron en su radar y qué sentimiento le da en este momento ver cómo participa esa sub-17 con tanto coraje, con tanta gallardía, pero que a lo mejor no siguió un proceso correcto de trabajo, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido. Hola Alfredo, ¿qué tal Esteban? Gracias ahí por la invitación, un placer. Siempre Venezuela para mí tengo en mi corazón porque obviamente de chamo, como dicen ustedes, anduve por allá siendo profesional, siendo futbolista, viví allá un tiempo importante y bueno, y después de haber regresado también, ¿no? Tantos recuerdos y con la posibilidad de poder ayudar, que es lo que más me gusta, sobre todo a los chamos, que es lo que más me gusta, poder dar una mano. Este, fue una gran noticia el día que José me propuso ir para allá, pero bueno, después a veces las cosas no se dan como uno quiere y por algo será, ¿no? Nada es por casualidad. Este, fue un proceso lindo el tiempo que estuve, recorrí toda Venezuela y había muchísimo talento. Yo decía que había talento para ser dulce en Venezuela. Grandes futbolistas técnicamente, sin que envidiarle nada a nadie, pero claro, al no tener el trabajo formativo es lo mismo que acá en Bolivia, ¿verdad? O sea, hay buenos talentos, pero si uno no trabaja en su formación, es muy difícil que después puedan enfrentar a Brasil o Argentina, que trabajan con chicos que desde que tienen 6 7 años. Hay una diferencia abismal. Esa es la realidad. Yo quisiera saber, y hablo acá con la prensa de Bolivia, siempre le digo lo mismo. Estando en primera división, uno tiene acceso permanentemente a la prensa y a dar declaraciones. Y digo, yo quisiera saber qué pasaría si acá en Bolivia se hace un proyecto como el que se debe de hacer y de que los chicos tengan la posibilidad de tener esas herramientas para que los ayuden mañana a jugar contra Brasil, Colombia, Argentina y las grandes potencias. Entonces, esas cosas son las que yo digo que hay que modificar. Hablando de un poco de ese trabajo de scouting que usted desarrolló durante el tiempo en el que estuvo con la selección, ahora que asumió la dirección técnica del equipo de la selección absoluta, Fernando Bocha Batista, él hablaba de que están por decir, en órbita, ¿no? O han sido visualizados alrededor de 250 jugadores venezolanos en el extranjero, ¿no? Hijos de venezolanos nacidos en el extranjero o chicos que se fueron muy jóvenes al país. Quería saber que nos hablara un poco de ese proceso de identificación de estos muchachos en el extranjero. Eh, ¿Qué se encontró usted, no? Si ya había un trabajo hecho o si hubo que empezar un poco desde cero y cómo se compagina eso también con el scouting local, que como usted bien dice, pues también es pues la base de todo al final, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, se empezó, había algo de datos con la gente que estaba en Scouting cuando llegamos. Este, pero bueno, a este nivel, en esta escala, obviamente que hay que recorrer mucho, porque Uh -huh. la idea era un poco a nivel nacional hacer lo que se hacía en Argentina, ¿no? Nosotros con River, por ejemplo, mirábamos al principio, alrededor de 40.000 futbolistas al año, y cuando me fui de River, estábamos en los 96.000 por año. Entonces, cuando en el fútbol o sea, si yo miro 96, yo tengo posibilidades de rastrillar y mirar 96.000 y ustedes miran 1.000, seguramente que tengo mucha chance de encontrar talento más que ustedes.
Y eso es lo que nosotros queríamos llevar a Venezuela, ¿no? De poder rastrillar todo el país como lo hacíamos en Argentina. Y yo empecé a caminar por todos lados y bueno, y fui a lugares donde en realidad vi muchísimo talento y vi muchísima pobreza. Entonces, tengo imágenes, tengo fotos, tengo un montón de cosas. Recuerdo un chico categoría 2009 creo que era, que le decían Ronaldinho, ahí en la ciudad del Tigre, que cómo jugaba. Dios mío, le decían Ronaldinho porque tenía una semejanza muy, muy similar, pero muy flaquito, era una cosa que era huesito, y el profe de ahí me decía, "Me pasa que está de la parte brava del Tigre, donde no comen", y eso es lo que yo hablaba con la gente de la federación. Que le decía yo que la diferencia estaba ahí, en agarrar ese chico que tiene 9 años, que tiene 10 años, y trabajar con centros de formación en distintos lugares del país, y que ese después vaya, no sé, por ejemplo, a Monagas, que es un lugar que está cerca, y entonces Claro. posicionar a los chicos, pero para eso vos tenés que darle de comer, hay que formarlo, hay que contenerlo, hay que educarlo, hay que trabajar ahí, hay que invertir ahí. Entonces, vamos a ver si Venezuela en un par de años no está a la altura. Y eso era, estábamos muy, muy metidos con todo eso. La verdad que estaba muy entusiasmado al lado de Marcelo Gallardo, donde hoy se ve el Diablito Echeverri ahí en el sub-17 que está brillando, pero eran casos como este. O sea, era un chico de 9 10 Ujú. años donde lo detectamos a tiempo y pudimos ayudarlo. Y eso es lo que hay que hacer en Venezuela. O sea, Venezuela tiene que trabajar donde más hay que trabajar en la sub-13. Ahí está el oro. Ahí está el oro. Y yo le digo acá en Bolivia lo mismo. Acá hay que trabajar en la sub-13, porque esa sub-13 en 5 años va a ser la base de la absoluta. Va a empezar con su 17, va a llegar a su 20 y en algún momento va a ser la base de la absoluta. Imagínense esto, miren. El trabajo de formación en juveniles, fútbol infanto juvenil, estamos hablando que mayoritariamente es de 8 a 10 años. Imagínense si Sí. hay que tener paciencia deportiva. ¿Y por qué digo que sea así? Porque uno detecta un niño prodigio cuando el chico tiene 9 o 10 años. Entonces faltan 8 años para que tenga 18 y 10 para que tenga 20, que es cuando los chicos ya empiezan a demostrar lo que son. Entonces quiere decir que es un proyecto que tiene que durar en el tiempo, que tiene que haber inversión, que hay que creer y hay que tener Y, paciencia. y un acompañamiento constante, porque en el camino pueden pasar muchas cosas que desvían al muchacho. Exactamente. Quería preguntarle una sola precisión antes, y disculpe Alfredo, que una precisión. ¿Cuántos jugadores nos hablaba de que llegó a ver, a tener bajo el radar de River 96.000? ¿Cuántos jugadores llegó a tener acá más o menos en el radar, incluyendo los locales con los extranjeros? Y nosotros, tengo las carpetas, no tengo Ujú. los números exactos ahora en la memoria, Sí, pero pero un sí, aproximado. pero sí recuerdo que habíamos preseleccionado, digamos, para una base de datos, 176 futbolistas en las distintas categorías de todos los chicos que habíamos visto, ¿no? De todas las visualizaciones que hicimos, separamos 176 jugadores que obviamente quedaron en un informe que yo lo dejé en la federación, lo tienen ahí seguramente, de distintos lugares de Venezuela en el interior y del extranjero. Dentro de esos chicos me acuerdo, por ejemplo, es Andrew Pereira, que creo que está en la sub-17, Sí. que es un chico que yo llevé a River, estaba en Rosario, que había salido de Venezuela y estaba en Rosario, y yo en una prueba de Rosario lo vi y lo llevé a River. Y en River, bueno, ahí hay una linda anécdota porque Marcelo Gallardo me acuerdo que dijo, porque no querían que estuviera, porque decían, no, es extranjero, no va a poder jugar, va a estar en River, se va a ir y después se va a Europa. ¿Y River qué pasa? Y yo le dije, a mí me pagan por traer los mejores futbolistas que yo pueda ver. Y este es crack, le digo. Y este tiene que venir. Y no podía venir. Después Marcelo Gallardo me habló y me dijo, ¿qué pasó con el venezolano? No, le digo, juega como Messi, le digo, es un tremendo jugador, le digo, tremendo futbolista. ¿Y qué pasa? No, bueno, no quieren porque dice, ¿y quién es? Yo creo en vos. Si vos decís que está bien, viene. Así fue, Gallardo llamó y dijo, es venezolano adentro. Y estuvo casi un año, ahí vino la pandemia, después de todo ese problema. Lo que pasa es que cuando yo me voy de River, después ya no había respaldo de mi parte, entonces después el chico no lo sostuvieron y hoy está en Newell's, en Rosario, ya es una realidad, está jugando en AFA
tiene un futuro enorme, obviamente, ¿no? Porque tiene la competencia que la dificultad lo va a hacer crecer. Pero bueno, estoy hablando porque es un chico que, digamos, que estuvo en Argentina y que ya está en la sub-17, pero hay muchos chicos con un potencial enorme y que yo creo que de esos jugadores seguramente algunos deben estar ahí, seguramente. Digo yo, no sé, no seguí el proceso después, pero yo lo que le dije a la federación, le dije, estos chicos algunos tienen desarrollos tardíos, otros tienen problemas de nutrición, ¿sí? Sí, Algunos tienen problemas de formación, donde no manejan todavía los perfiles, los controles orientados, un montón de cosas, pero son todos futbolistas. Todos estos chicos son futbolistas. sí, Necesitan trabajar, uno en una cosa, uno en otra. precisamente iba a eso, Daniel, porque yo conversaba, bueno, ese proceso fue demasiado hermético. Sí. Acabó la relación con la Federación Lescano-Peckerman. Yo, siendo Federación Venezolana de Fútbol, me traigo al scout de River Plate a trabajar con nosotros, lo presento, lo muestro, saco pecho de hecho. Aquí, de hecho, yo, bueno, afortunadamente tenemos un enlace en común. Yo decía, no, tengo que entrevistar a este señor porque, fíjate, los nombres, Enzo Fernández, Julián Álvarez, o sea, alguien que tiene la capacidad de percibir esos talentos, trabajó con nosotros y quizás la gran audiencia no lo supo. Habla de un tema comunicacional, de un oscurantismo que, bueno, gracias a Dios ya estamos saliendo de eso. Yo creo que Venezuela debió conocer más eso sobre ti, por eso agradecemos que nos acompañe. Retomando el punto, Y porque en esto Alfredo, sí atragantado, disculpa que te interrumpa, necesitaba Alfredo. decirlo. Ajá. Sí, yo ya que dices eso, también tengo acá también algo atragantado como vos y Ajá. necesito decirlo. Me dio pena, la verdad, que nunca me presentaron, pero nunca, ni Sí, a los medios, ni a nadie. O sea, estaba como oculto en un costado ahí y nunca tuve la posibilidad de hablar o de decir algo. Y me dolió porque obviamente había dejado una institución que yo quería mucho, que quiero mucho, que estuve como 6, 7 años ahí por apostar por proyecto. Y después claro. al final dije, ¿cómo puede ser que venga yo y que estoy como si fuera un indocumentado? Digo, al final estoy acá como Oye, si... y los Fue nombres que tienes para rarísimo. sacar chapa, Daniel, o sea, mira, yo tengo el talento de cubrir estos por nombrar solo dos. No, y una metodología de trabajo que evidentemente Es más que eficiente, probada con esas cosas claro, y que no se pudo dar a conocer, ¿no? Porque No, evidentemente habrá que hacer adaptaciones precisamente por elementos, o habría que hacer adaptaciones por cosas como lo que bien has dicho, ¿no? Las particularidades del país, el tema crisis aquí, que ha pegado duro, sí, duro, por sí, ejemplo, en el tema nutrición, pero claro. hubiese sido y bien esa era interesante saber eso, ¿no? mi pregunta, Esteban, porque aproveché el momento para decirlo, hay que decirlo. Ujú. eh, y yo conversaba en medio de ese oscurantismo con algunos elementos que estuvieron con Damián Ayude, quien yo respeto muchísimo, está en México, y que creo que le tocó la selección más difícil, ¿no? ¿Y por qué digo la selección más difícil? Porque, y voy a ser un poco crudo, la sub-20 fue la última selección que comió en la etapa de formación, de crecimiento como ser humano, 3 veces al Claro, día. Su claro, 17 estuvieron en la etapa más cruda del país, que no venimos al caso de por qué ocurre, no vamos a meternos en política, y seguro. ellos tenían el temor de que ellos sacaban, lo que usted decía, Daniel, que tenían en talla desventaja ya de inicio contra otras selecciones, en nutrición, incluso que al final del día también el tema cognitivo se veía afectado por un tema de mala Claro. alimentación, de no hacerle un seguimiento, ¿no? Eso, No. primero, ¿cómo lo viste tú? Porque ya nos planteaste un caso bien interesante, el de Ronaldinho, que vamos a tratar de averiguar el nombre porque hay que hacerle seguimiento. Sí. Si Brizuela dice que es un crack, vamos a hacerle seguimiento, que Ronaldinho no se nos pierda y se nos vaya por malos caminos. Tengo una El Pero foto. Ronaldinho del Tigre, ¿no? Le saqué sí, una del foto Tigre. Bueno, el incluso. Tigre de David Martínez, que está haciendo un buen trabajo en la sub-17. El Tigre salen Muy buenos jugadores, buenos. Muy buenos ¿sí? jugadores en el Y Tigre. bueno, Yo le Rómulo dije. Otero es del Tigre también, está Muy buenos. con Aucas. Muy buenos. Eso cómo lo veían, ¿no? Ese hándicap, sobre todo en las zonas humildes donde, mira, hay talento, pero no tienen la talla, no tienen la contextura. Ese hándicap que me planteó en algún momento alguien del cuerpo técnico de ayuda, ¿cómo
lo visualizaban y lo pretendían atacar. Bueno, por eso justamente hablaba de la importancia. Yo una de las cosas que quería implementar era el tema de sub-13, justamente por esto. Este chico que tenía 9 años, 10 años, digo, bueno, este es un caso así. Digo, este es un caso que hay que pasar a hacer lo que hicimos nosotros, lo que hacíamos nosotros en River. Porque Echeverry era un niño de una familia humilde, como lo fui yo también cuando fui jugador. Venía de las situaciones de la desigualdad, donde a nuestros padres les costaba y a veces había y a veces no. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando vos agarras un futbolista, como Claudito, por ejemplo, y a partir de ahí River toma la situación, claro, ya empieza a tener alimentación, ya empieza a tener educación, nutrición, todo, todo, todo. Entonces a Claudio, a partir de los 9 10 años, River depositó toda la estructura que River tiene y le dio absolutamente todo. Yo quiero saber si a Claudio, no a Claudio, sino a cualquier chico de ahí del norte de Argentina, porque donde las cosas son complejas, en un país como está hoy Argentina, con la inflación que tiene y todo, y en vez de estar 7 años en River alimentándose y formándose y está en su barrio y juega cada tanto, y bueno, obviamente que no tiene posibilidades, no las va a tener. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner un ojo entrenado, un especialista, hacer un área de scouting bien profesional, rastrillar todo el país y decir, bueno, a ver, este tienen que ir ahí y hay que invertir durante 5, 6, 7 años porque es la columna vertebral de la absoluta de los próximos 10 años. Así de sencillo, no es tan difícil. Entonces, pero alguien lo tiene que hacer. Ese es el tema. Ahí no sé cómo se estaba planteando en Venezuela, no sé qué tipo de conversaciones estaban teniendo ustedes con la federación. Quería preguntar, porque evidentemente en Argentina pues hay una estructura de clubes que termina absorbiendo todo ese talento. Todavía esa estructura de clubes en Venezuela es débil, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo poder hacer eso sin una estructura de clubes fuerte en Venezuela? ¿Se pensaba hacer a través de la federación? ¿Se había hablado con los clubes? No sé si había No, llegado a qué punto llegaron con eso. en realidad no se pudo hacer. Primero y principal es que yo no tenía autoridad para hablar ni con clubes ni con un hotel si quería hacer una gestión para llevar a un chico. No tenía, porque cuando lo quiso hacer me dijeron no tenés que hablar con nadie. Entonces no lo pude hacer, porque uno lo quería hacer como ayudando, digamos, ¿no? O sea, ayudando porque me veía reflejado en estos chicos, me veía reflejado porque a mí me pasó, a mí el fútbol me trajo a donde estoy y me dio todo lo que soy. Entonces, de alguna manera uno quiere como devolver algo, ¿no? De todo lo que el fútbol nos dio. Porque me identifico con los chicos así porque era uno de esos niños. Entonces, no se pudo. Ahora, yo lo que digo es, ya en mi última etapa, y ahora sí lo puedo decir tranquilamente, a mí la gente de Venezuela, no solamente cuando fui a jugar en la época de futbolista, sino después, a mí me han tratado muy bien, pero muy bien. La gente de la federación me trató excelentemente bien. Me sentí contenido, estaban preocupados por mi familia, me preguntaban todo el tiempo. En fin, conocí a un amigo, a Oscar, que lo conocí por River, de casualidad, unos 2, 3 años, 3 o 4 años antes, y cuando llego allá me encuentro que estaba trabajando ahí. Me ayudó muchísimo, como pocas personas me han ayudado en mi vida. Y la verdad no tengo nada para decir, al contrario, o sea, estoy feliz de cómo me trató la gente de Venezuela. El problema mío venía por otro lado, no por Venezuela. Y lamentablemente no se pudo hacer porque yo tenía un proyecto que lo comenté y que le dije que la idea, lo que teníamos que hacer era trabajar en estos niños prodigios, que yo ya había visto varios, y teníamos que hacer un trabajo en el cual al principio la federación iba a tener que obviamente hacer el primer esfuerzo. ¿Y dónde venía todo esto? Si usted hace lo siguiente, rastrilla el país y dice, bueno, zona donde está el Zamora, zona donde está Estudiantes, zona donde está tal y tal club. No tienen los presupuestos para hacer eso. Pero la federación lo que hace es arma una base de datos de futbolistas que vino tinto, que son el futuro de la vino tinto, y trabaja en consecuencia, ¿no? Ya sea en un centro de formación o trabaja en conjunto con el club. Vamos a decir un ejemplo. Trabajo en conjunto, la federación para ayudar al fútbol de Venezuela, para tener, pueden hacer,
tener un presupuesto para poder tener la alimentación y contención de estos chicos. No estamos hablando de 600.000 chicos, estamos hablando de ciertos chicos como Claudio Echeverri, por decir, Sí, por dar un ejemplo, ¿no? Un chico que vos le ves que tiene un talento extraordinario, pero que necesitas ayudarlo. Y la idea mía era hacer ese trabajo. Y por ejemplo, si era del Tigre, bueno, entonces el club que iba a ser beneficiado era Monagas, ¿no? Así como David Martínez. Entonces vos después, siendo Monagas, tenés a David Martínez, tenés a Ronaldinho, tenés a Pepito y a claro. Carlito, en distintas categorías, ¿no? 2006, 2009, distintas categorías. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esos chicos van a tener competencia, punto número uno. Número dos, van a estar, en principio, ayudados por la federación, ¿no? Porque la federación, lo primero que tiene que hacer, cualquier federación, lo principal es ayudar. Eso es lo primero. Primero tenemos que ayudar. Después vemos cómo armamos el resto de las situaciones. Vamos a ayudar. Bueno, listo. Si entonces, Monaga por un lado, Estudiante de Media por el otro, no sé. Estoy hablando por decir equipos Claro, X. sí, sí. Entonces después tenés a David Martínez acá, Pepito allá, Carlito acá. Estamos hablando que es la base de la sub-15, ¿sí? Y que están en los clubes, afiliados a esos clubes de la zona. El día de mañana, cuando esa sub-15 y pasa lo mismo que pasó, no sé, en el sudamericano sub-15 de San Juan, que yo lo vi y fui allá en Argentina, porque teníamos varios chicos de River, ahí, en ese sudamericano sub-15, se compró un lateral derecho paraguayo, que creo que era de Tacuarí, si no mal recuerdo, un club de Alemania lo pagó 2 millones de dólares. Ahora yo digo una cosa, si a Monagas le entran 2 millones de dólares por ese chico, ya estamos hablando que Monagas puede empezar a trabajar y tener recursos. Y así estudiante y así tachera. O sea, no sé si se entiende. Sí, 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 Claro, claro. claro. Ese dinero puede emplearse para empezar a invertir en estructura. Para estructura, para hacer lo mismo con los otros jugadores, para el primer equipo, o sea, para hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces nosotros somos formadores de futbolistas. Los europeos son compradores. Ellos vienen acá a comprar. Entonces vos tenés que tener 10 David Martínez en cada club, de distintas zonas, trabajados de alguna manera. ¿Para qué? Y para que ese club tenga un activo importante, o que sea un futbolista que le dé 2, 3, 4 millones de dólares, y entonces a partir de ahí se hace una reinversión para que, y para tener ya las canchas para los chicos, para tener estructura, para tener pensión, así se empieza a trabajar, pero vos tenés que buscar el recurso, y el recurso tiene que ser un recurso genuino, ¿no? Tiene que haber estrategias claras, posibles y creíbles, y no estar en el aire. En el fútbol actual de hoy hay mucho dinero, pero muchísimo, nada que ver con la época que jugábamos nosotros. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto donde la federación pueda ayudar, ser tipo como hacer sociedades con los clubes para ayudarlos, porque no tienen hoy el recurso de poder bancar chicos que tienen que darle la comida, y que no hay recurso? Entonces, bueno, nosotros hacer una primera parte y ya cuando el club tiene ese dinero, ya empieza a trabajar en las zonas aledañas, ya empieza a hacer captación, ya empieza a hacer capacitación, ya empieza, o sea, pero necesita un inicio todo esto. Sí. Y no hay ninguna pérdida en eso. Sí, un sistema de cooperación en el cual, ante la cooperación inicial de la federación, pues el club también tenga una serie de compromisos que ir cumpliendo. Sí, entendido eso, No, claro. y es que aquí hay algo particular, Daniel y Esteban, es que aquí el ente con dinero es la federación. En otros países los clubes son entes poderosos económicos. Aquí la federación es la entidad que tiene el dinero en mayor cantidad que los clubes. Ahí tiene que arrimar el hombro necesariamente la federación. Por eso es tan particular nuestro fútbol. Esa es la primera parte, o sea, yo digo, esa es la primera parte, cosa de que después los clubes, porque vos a River no le necesitas llevarle dinero, porque River vende por 20, 30 y 40 millones de dólares, pero en algún momento hay que iniciar. Entonces, empecemos como diciendo, bueno, vamos a dividir las zonas. Yo lo había dividido por zona y todo, me acuerdo muy bien que tenía tres, no me acuerdo si allá, ¿cómo se le llama? Son las provincias cuando está dividida. Regiones, Estados. estados. Estado. Entonces había 3 estados acá, 3 acá. Entonces íbamos a hacer todo un scouting y dependiendo de los chicos dónde eran, si eran del Tigre, iban en el estado donde estaba. ¿Qué club hay en ese estado? Listo. Entonces serían registrados los derechos a esa institución que es de la zona. Así con cada uno. ¿Para qué? Para que los clubes de Venezuela tengan un gran talento, porque solo un gran talento te posiciona desde lo económico y desde lo deportivo. Ejemplo, David Martínez. Todos sabemos lo que es David Martínez, y entonces posiciona al club porque tiene un talento, ahí tiene un oro en polvo, y además
desde lo deportivo, el pibe es un crack y también te ayuda, o sea, esas son las cosas, pero hay que hacer esto para que los clubes puedan arrancar, es como darle un empujoncito y después ya la gestión de ellos dependerá de ellos, ¿verdad? Y se controlará, pero en el inicio, cuando no hay recursos, hay que darle una ayuda para que arranque, para que la rueda gire un poquito. Cuando ya giró, y ya va, ya va. Vamos a ver un par de años lo que Eso. pasa. ¿Cómo es el futbolista venezolano, Daniel? Porque en todos los países cada futbolista tiene su idiosincrasia y creo que dentro de acá, de Venezuela, hay distintas maneras de ver el fútbol y distintos biotipos, ¿no? Creo que nunca se ha hecho en Venezuela un análisis de esto. Creo que el más Sí. cercano que estuvo fue César Farías, que describía, bueno, el jugador de la costa por ser descendiente de los africanos que vinieron, son corpulentos, son altos, el andino es un jugador que le gusta más la tenencia de pelota. Eh, Tú, en este rastreo que hiciste nacional, ¿cómo pudieras definir al jugador venezolano en biotipo, en forma de jugar y sus handicaps y sus virtudes? Y yo creo que en Venezuela hay una diversidad muy linda. O sea, yo cambiaba de estado en estado y decía, mira, acá son así y allá son así. Era extraordinario. Y eso te da la posibilidad, digamos, de tener distintas características. Porque en el fútbol lo más importante es tener diferentes características para aplicar a un sistema. ¿No? No, no, los sistemas no dependen de la característica de los futbolistas. Entonces, en Venezuela tienen esa diversidad para decir, bueno, necesitamos la potencia hasta acá, necesitamos la habilidad hasta acá, necesitamos la técnica acá. O sea, y cuando vos tenés todo eso, tenés una ventaja. El problema de Venezuela obviamente siempre fue el tema de la formación. Yo creo que el futbolista venezolano es ADN de Sudamérica, futbolista de buen pie, futbolista que tiene buena fibra, esa mezcla que se ha dado en Sudamérica, en Latinoamérica en sí, ha dado ese futbolista que todos los europeos quieren. Lo que pasa es que la diferencia está en que en Venezuela no está, hay que profesionalizar. Entonces Ujú. hay una diferencia, que Venezuela juega como si fuera fútbol amateur todavía. Entonces es muy difícil competir. La competencia es la que te hace mejor. Entonces, el futbolista puede ser muy técnico o muy completo, como lo es David, que David es muy completo. Yo cuando lo vi allá dije, este pibe, Dios mío, es crack, este chico es crack. Entonces, el problema es que hay que profesionalizar, ¿no? Si nosotros vamos a un club de Venezuela y decís, bueno, pero neurociencia, nutrición, y hay una cantidad de cosas que ahora hay con la tecnología y todo, y Venezuela no lo tiene. Entonces, Mm. ¿cómo querés competir contra Argentina que trabaja en todo eso desde los 7 años? Es imposible, no se va a poder. Y no porque no haya talento, sino Ujú. porque la formación hay un abismo de diferencia. No hay un acompañamiento adecuado para ese talento. El futbolista argentino es profesional a los 12, 13, Ujú. 14 años. Cuando sube a novena, ya es un futbolista profesional. Ya sabe esto, ya sabe lo, ya fue preparado psicológicamente, cognitivamente. Trabaja la mente, trabaja físico, trabaja la técnica, trabaja contra un fútbol sala cada tanto cuando sos chiquito y es inviable. Hay un abismo de diferencia. Es una Ferrari contra una carreta. No se puede, lamentablemente. Pero tienen todo para hacerlo. Es una cuestión de decisión. Sí. Bueno, seguimos conversando con Daniel Brizuela, hoy técnico de Palmaflor en Bolivia. Fue jefe de scouting en River Plate, en la Vinotinto. Usted no se enteró porque la Vinotinto vivió un periodo oscurantino. Pero aquí estamos repasando esa vivencia que tuvo Daniel acá en Venezuela. Hablamos bastante en el anterior segmento de lo que vio acá. Y ahora quiero hablar Sí. de usted y su metodología, ¿no? Pero antes, yo creo que es importante la entrada y la salida, ¿no? ¿Qué le sedujo para dejar un proyecto tan fructífero, prometedor, como es estar en River Plate, como llevar esos talentos tan interesantes? Nada más con Julián Álvarez es algo increíble. Para venir acá a Venezuela y sé que fue algo bastante controversial, pero también al momento de dejar el proyecto que ocurrió acá en Venezuela. Mm, Bueno, mira, fue una situación difícil de, de definir en ese momento porque venía yo trabajando muchos años ahí con River y me acuerdo que igual fue para mí un honor que José Peckerman me llamara porque él me llamó, él me Ujú. ofreció venir
Yo con José siempre tuve una gran relación con él, es una gran persona. Y me acuerdo que años atrás, cuando yo estaba empezando como director técnico, me acuerdo que una vez estábamos viendo el Mundial de Alemania y mi esposa me dijo, imagínate si algún día te llama Peckerman. No, le digo, ¿qué me va a llamar Peckerman a mí? Y si te conoce de cuando eras jugador, no, imposible. Después cuando pasó, que habían pasado desde el 2006, imagínense la cantidad de años que habían pasado, y me llamó y dice, ¿viste que te iba a llamar? Bueno, yo estaba feliz. Por un lado estaba muy feliz, ¿no? De poder ser parte del staff de José Peckerman. Dije, Dios mío, el sueño de mi vida. Entonces, cuando hablé con él, él me dijo, me hizo la pregunta, me dice, sé que estás en River, sé que estás con Marcelo, que obviamente hoy por hoy es el top en Argentina, pero este es un lindo proyecto y necesito que nos ayudes con este tema del scouting. Sos el mejor de la Argentina para mí, dice, y por eso te propongo que vengas, sos buena gente. Y me sedujo la propuesta de José, obviamente, que fue una de las partes. Y después a mí me gusta también tomar desafíos para ver, a ver de qué, yo digo, a ver de qué estamos hechos. A ver, vamos, a ver si esta capacidad que se hizo, lo que se hizo acá en River, a ver si todo este conocimiento puede ser llevado a distintos lados, primero para compartir ese conocimiento y después para ayudar. Yo creo mucho en Dios, obviamente, creo que los tiempos de Dios son perfectos y creo que en la vida hay un propósito, ¿no? Y que las personas debemos de buscar ese propósito. No solamente estamos acá de paso y vinimos nada más por venir, sino que creo que hay un propósito en cada uno de nosotros. Y en el mío, yo analizando toda mi vida y un montón de cosas, a esta altura que ya tengo 54 años, yo creo que mi propósito es ayudar a todos esos chicos como este chiquito del Tigre, como otros tantos que hay acá en Bolivia. Me gusta ir a los lugares donde la desigualdad golpea fuerte porque el talento a veces se empeña en posicionarse en esos lugares. Hay miles y miles de casos así. Entonces, como a uno le tocó salir de uno de estos lugares, digo, bueno, yo voy hasta ahí, cuando hablo con los chicos les digo, ¿vieron que se puede? Se puede. Y entonces cuando ellos creen, tenemos la posibilidad de que esa pelota de fútbol es el vehículo para que ellos empiecen a soñar y empiecen a reinventarse y a hacer sacrificio y a educarse y a sumar esos valores que da el deporte y entonces los sacamos de estos lugares donde hay droga, donde hay ladrones y hay tantas cosas nefastas que hay para los chicos cuando son chiquitos. Y si ellos tienen ese talento, yo cuando encuentro uno hago lo imposible, hago todo para ayudarlo. Lo que sea, hago para ayudarlo. Y un poquito desde ahí de donde también me hice fuerte porque le dije a mi esposa, le digo, me quiero ir a Venezuela primero porque tengo amigos, primero porque es una tierra que me han tratado como si estuviera en casa, o me siento como en casa, entonces quiero regresar, le digo, allá y quiero ver si puedo y recorrer todo el interior y ver si encuentro como acá en Argentina. Todos estos chicos que traje a River, todos estos chicos, porque yo trabajé en Argentina, trabajé en Central, trabajé en Racing, trabajé en San Lorenzo, trabajé en distintos lugares. En la época de Racing, un recuerdo que ya estaban en Racing, estuvimos trabajando en el proceso de Paul, que jugó y fue campeón del mundo también. Estaba Muso, el arquero, estaba Vieto, que no estuvo en el Mundial, pero fue un futbolista que salió de ahí. En Central estaba Giovanni Lo Celso, estaba Servi, o sea, todos nombres que en realidad uno participó de ese proceso cuando ellos tenían 14, 15 años, 16, bueno, tuvimos trabajo, en algunas partes trabajando en la parte formativa, en la otra en scouting, y llevando a los futbolistas porque trabajábamos en dirección deportiva, hacíamos todo, o sea, íbamos, buscamos el futbolista y también trabajábamos en la parte de formación. Entonces, habiendo hecho toda esa experiencia en Argentina, mi sueño era eso, ¿no? Tener el propósito de, bueno, ahora tengo que ir a Latinoamérica, ahora tengo que ir a los lugares donde todavía falta conocimiento, donde hay que capacitar y meternos ahí en la selva, en cada lugar, en cada rincón, como hicimos acá en Argentina, e ir a buscar esos futbolistas que en Latinoamérica hay. Y eso fue algo que me movilizó para ir a Venezuela, porque dije, allá hay todo por hacer, entonces es donde tenemos que llevar el ojo entrenado para saber a dónde tenemos que apuntar, seleccionar y no equivocarnos, bajar el margen de error con toda la experiencia que ya tenemos. Entonces, a ver, vamos a ver de qué estamos hechos y arrancamos. Después, bueno, a veces las cosas en la vida no se dan de la forma que uno quiere y lamentablemente tenía un sueño de poder llegar al Mundial
con Venezuela y decir, bueno, acá se escribió la historia nuevamente y ayudamos en esto y compartimos los conocimientos y ahora ver si podemos después hacerlo también en otro lugar. Y así, básicamente esas cosas me movilizan y creo que voy a seguir igual. Ya estoy acá en Bolivia, acepté de Ujú. venir acá con Evo Morales también porque son situaciones así muy similares. Porque el regreso a la Argentina no fue fácil, yo regresé sin plata, regresé sin trabajo, habiendo dejado 7 años de experiencia allá en la Argentina en ese momento donde estuve bien, tenía justo una de mis hijas ahí con un problemita de salud, fue muy duro esa parte, pero bueno, fue un aprendizaje, ¿no? A veces uno cae, la vida te golpea y después hay que estar preparado para nuevamente levantarse, reinventarse y hacerse más fuerte, así que bueno, hoy gracias a Dios estamos acá en Bolivia y trabajando nuevamente como entrenador, que hacía mucho que no lo hacía, y gracias a Dios estamos ahí tercero debajo de Bolívar y Strong haciendo una gran campaña. Bueno, después un poco de este repaso a lo que fue esa llegada y esa salida de Venezuela y ahora ese nuevo inicio en Bolivia, eh, quería preguntar cómo se hace en, en ese trabajo de búsqueda de talento cuando, por ejemplo, en Venezuela, más allá de que estamos conscientes de que hay déficits globales, generales, hay ciertas posiciones o ciertas zonas del campo en las que vienen trayéndose déficits, ¿no? Por ejemplo, hay mucha preocupación, ha habido mucha preocupación en los últimos años con el tema de los laterales, ¿no? Sí. ¿Cómo enfocar esa búsqueda para también encontrar lo que necesita la selección? Digamos, evidentemente, si hay un gran centrocampista ofensivo, no se va a dejar pasar, pero, digamos, hay posiciones en las que probablemente al final en la selección mayor hay mayores déficits que en otras. ¿Cómo trabajar con eso? Y básicamente tiene que ver con la capacitación, Esteban. Ujú, Los especialistas son los que ayudan a mejorar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ujú, hacer Venezuela? Venezuela tiene que contratar especialistas, como lo hizo México. Yo jugué muchos años en México, y en la época cuando empecé a dirigir allá, habían traído a Ericsson, empezaron a traer, digamos, gente de mucha experiencia y a ujú, capacitar entrenadores y lo mismo en el fútbol formativo. Entonces, ¿qué pasa? Le voy a dar un ejemplo. En River, un ejemplo de River para que vea. River necesitaba un lateral, ujú, ¿sí? Y los entrenadores que tienen un ojo entrenado pueden detectar que un futbolista que está jugando en algún lado, que es un buen futbolista, puede llegar a ser un gran futbolista. Ejemplo, Montiel de River, el lateral que está en Sevilla, que fue campeón del mundo, que fue el que hizo el último penal de Argentina, cuando sale campeón del mundo en Qatar, él jugó siempre de central. ujú, Cuando Marcelo llega a River, dice, lo mira bien, esto que el otro, y dice, usted va a jugar de lateral. No, como lateral no, lateral, lateral, lateral. Y bueno, ¿cómo termina la historia? Es el mejor lateral, lo vende a Sevilla en más de 20 millones de dólares y River tenía un lateral increíble. Trabajó en eso, o sea, ¿qué quiero decir? Que a veces hay futbolistas que hay que saber dónde tiene que ocuparse en la cancha. Entonces, si no tenemos laterales, pero por ahí tenés algún futbolista que en realidad tiene que jugar un poco más atrás. Ejemplo, hay jugadores, los extremos, por ejemplo, estos laterales ujú, nuevos de esta época, vas a ver por ahí algún futbolista que arranca de mitad de cancha y como si le queda corta la cancha. Le queda corta la cancha. Quiere decir que tiene que arrancar de más atrás. Si tiene esa velocidad, va a servir y va a rendir mucho más arrancando de atrás que arrancando de mitad de cancha para adelante. Entonces ahí donde decía, a ver, vení, jugá un poquito acá, a ver, vamos a trabajar acá. Y así hemos nosotros transformado un montón de futbolistas. Para Por eso centrales, Murillo jugó para como nueves. lateral, Daniel, en algún ¿Eh? momento. Por eso ¿Perdón? Murillo en algún momento jugó como lateral con Peckerman. Yo Murillo. Claro, claro. Después hay que ver si el jugador se adapta, si quiere, pero digamos, tenemos que hacer el intento para saber que si nos faltan algunas posiciones, mientras ujú. trabajamos en la línea de sucesión para poder que venga de abajo tal y tal persona, readaptamos un futbolista. A veces se puede, a veces no, pero no perdemos nada con intentarlo y a veces sale, y a veces sale muy bien. Hay jugadores Ujú, que se han potenciado de una manera, como el caso de Montiel, por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con la Mira, capacitación, hay que capacitar, siempre hay que capacitar, si no, es imposible. claro. sí, háblame del método Brizuela. O sea, qué ves tú para decir, mira, este jugador tiene potencial? Tienes evidentemente tiene una metodología, ¿no? Pero vas con un cuadernito y vas chequeando ítems, mira, tamaño, fuerza, velocidad, regate.
o es algo que ya tu ojo está tan educado que ves. O sea, yo quisiera saber cómo es ese, claro, si el mago no cuenta sus secretos, ¿no? Pero más o menos como esa metodología Brizuela, porque de verdad que da unos frutos impresionantes, ¿no? ¿Cómo hace eso, el scouting? Bueno, obviamente que sí, por un lado es como tú dices, ¿no? Si mayormente no es ser ni superdotado ni mucho menos. Sí, a veces hay un don, no digo que no, porque a veces lo hay, y podés ver lo invisible, pero también tiene mucho que ver con el entrenamiento de ojo. Si yo le estoy diciendo que veo 96.000 por año, y bueno, quiere decir que el ojo está entrenado permanentemente. De esa manera se baja mucho el margen de error. No es lo mismo que veas un Ujú. rato cada tanto a que estés en la ruta del Claro, talento días y días. Yo estaba a veces 27, 20 giras de 23 días, donde todos los días, un día probaba, viajaba, probaba, viajaba, probaba, viajaba. Vivía para eso. Y así recorrí la Argentina durante años, durante 10 años por lo menos. Eso te da una gimnasia, un ejercicio que obviamente el ojo apunta y ya es mucho más fino todo, ¿no? Baja el margen de error, por un lado. sí. De- En paréntesis, ¿te gusta llegar de sorpresa o siempre llega, mira, fíjate en este o fíjate en el otro? Quizás para no sugestionarte, ¿cómo es ese aspecto? O sea, llegas sí, y observas. sí, siempre cuando voy a los lugares, siempre no falla, ¿no? Donde vienen y te dicen, bueno, acá, y yo enseguida digo, no. Déjame ver en ciego. Yo no necesito que nadie me diga quién es el mejor, quién es el peor. Yo veo en ciego. Yo le digo así, veo en ciego. Como si no viera nada. Y Claro, donde yo vea luz, te voy a decir, ese. Así. Y a veces me ha pasado que he elegido a algún jugador donde por ahí iba a alguna prueba y uno hacía 3 4 goles y el otro no sé qué. Y había, por ejemplo, una vez elegí un futbolista que ahora está en Independiente, que tocó una sola pelota. Pero la pelota que tocó fue un control orientado de una jerarquía única. Entonces, ahí vi un futbolista de alta gama. Después este chico pasó a Independiente, porque en River dijeron, no, pues este chico tocó una pelota. Bueno, se fue a Independiente y llegó a reserva y ahora nadie entrena con la primera. A veces hay que ver que no se necesita que haga 4 o 5 goles el futbolista, sino que tenga lo específico. ¿Qué es lo que busca cualquier jugador? Cualquier entrenador, ¿qué es lo que busca? Busca un jugador inteligente, que sea rápido, que sea técnico, sí, seguro, pero que justamente entienda el juego, ¿no? Que sea esa persona que la toma de decisiones sea lo más rápida posible y sea efectiva. Entonces, cuando vos tenés un futbolista que tocó una pelota, pero esa pelota fue un control orientado que puso a un compañero y fue gol, eso vale muchísimo. Entonces, después cuando eso se trabaja y se entrena, después el tipo marca la Ujú. diferencia, porque tiene un radar ahí. Por dar un ejemplo, ¿no? Miro mucho esas cosas, cómo el jugador interpreta. Primero la inteligencia sobre la toma de decisiones. Mm. Después, obviamente, veo que su biotipo, su genética, para ver a dónde puede ir, ¿no? Si vos buscas futbolista para River, siempre tenés que estar mirando a Europa, porque es el nivel donde River vende. Entonces, desde ahí tenemos que ver si el jugador es de caderas anchas, si tiene tobillo fino, tobillo grueso. O sea, son todas cosas que yo me doy cuenta para cuando el chico crezca, tenga lo que busca un club de Europa. Eh, Detalles, ¿no? Pero también miro mucho el otro lado de la captación que yo le digo, que es la persona, ¿no? El que está detrás del futbolista, que creo que ese es un punto secreto en donde yo digo que hay que ver, porque primero sos un ser humano, primero sos una persona, después tenés un talento, pero que si tu cabeza, esta cosa no está bien, ese talento no aflora. Entonces yo me involucro mucho desde lo afectivo y me involucro mucho con la persona, con el ser humano, con la familia, con todo eso, para ver de qué manera puedo tener la mayor cantidad de información y de qué manera yo puedo ayudar para que las cosas pasen. Entonces, ese es un combo de situaciones, ¿no? Elegir un futbolista y después saber que hay que hacer toda una serie de situaciones para que ese futbolista demuestre lo que tiene. Es entonces cuando aparece la magia de la persona. Y desde ahí hay un dato único que eso lo aprendí con Marcelo Gallardo, que una vez me dijo, eh, siempre podremos llegar a una final de Copa Libertadores o levantar la copa o ser campeón. Pero lo primero, hay que ser campeones de la vida. Eso es lo más importante. Y ser campeones de la vida es justamente eso, involucrarse.
¿Por qué? Y porque de alguna manera te toca jugar a ser Dios, como me dijo un periodista una vez. Usted se da cuenta que usted llega a un lugar y como dice, llegó River. Y usted hace así y el chico sale de la ciudad, pierde a sus amigos, se queda sin la familia se queda sin el chico, hay un cambio total y usted está cambiando el destino de la gente. Entonces, mirá la responsabilidad que tiene una persona que trabaja de esto. Entonces, cuando sumamos todos esos condimentos, tenemos que estar preparados y tenemos que ser muy responsables y no podemos solamente elegir por elegir. Tenemos que elegir y tratar de bajar el margen de error lo máximo posible para que no solamente el club no pierda toda la inversión que va a hacer, sino para que la vida del chico que está yendo esté yendo en un rumbo adecuado. Entonces, hay un montón de cosas que hay que valorar antes de elegir un futbolista, no solamente porque haga goles o porque tenga una buena técnica, hay que ver si tiene enfoque, hay que ver si tiene la personalidad. Mayoritariamente, cuando vos tenés un futbolista, por ejemplo, Claudio Echeverri. El ejemplo de Claudio Echeverri es muy importante porque una vez me preguntaron y yo le dije, lo más importante de un gran talento es tener la personalidad para llevar adelante ese gran talento, porque si no, no se soporta. No todo el mundo tiene la personalidad para llevar adelante un gran talento. Entonces, ese es un condimento que también hay que mirar dentro del niño o del futbolista o del juvenil para ver si está dispuesto a tener esa responsabilidad, a tomar el desafío y si tiene la personalidad para llevar adelante todo eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de presiones, un montón de situaciones que a veces hay chicos que te dicen, yo quiero estar en la esquina andando en bicicleta y jugando con mis amigos. Y está bien. Entonces son todas cositas que hay que ver. Muchas cosas de estas llevan muchos años poder encontrarlas y mirarlo en los ojos del niño o en la familia o en el entorno, en lo que te va dando todo un resumen de información que vos después ves para dónde está la situación, si es positiva o si todavía no. Nos ha pasado que hemos encontrado algunos jugadores y dijimos, no, todavía no, todavía tiene que estar en casa. Ya vamos a ver si dentro del año que viene le hacíamos seguimiento y todo, hasta que estaba listo para ir. Si no, Echeverri hay algunas notas cuando es chiquito que él dice, al principio me costaba mucho, me extrañaba a mi mamá. Bueno, nosotros hicimos traer la mamá y todo eso. O sea, Mm. hay que posicionarse en el otro lado de la captación. O sea, usted quiere un David Martínez que sea feliz, bueno, juegue para un chico de chiquito y necesita la mamá, necesita la familia, listo. Entonces trabajamos así para que él cognitivamente, para que esté bien emocionalmente, y vamos capacitando, y vamos trabajando, y vamos formando. Entonces, está feliz de jugar al fútbol, está feliz de que está con su familia, que tiene un club detrás, entonces están todos felices. Y lo importante es eso, porque al fútbol no se puede ir a jugar al fútbol y sufrir. No puede estar angustiado jugando al fútbol, tiene que ser feliz primero, tiene que estar bien la Ujú. cabeza, entonces hay que ocuparse de todo ese entorno también. En el caso de Venezuela, por lo que hablábamos de esa falta de estructura y de ser un trabajo un poco incipiente, o sí, incipiente, vamos a usarlo así. Sí, Evidentemente el equipo es más reducido, pero en un trabajo de captación como el de River, en el que nos hablaba de 96.000 jugadores vistos, evidentemente no es solo Brizuela, sino el equipo que trabaja con él, ¿no? claro, sí, ¿Qué obviamente. necesita Brizuela de su equipo? O sea, ¿a qué tipo de gente buscas en un equipo y un poco qué equipo habías conformado en Venezuela? Bueno, nosotros en Venezuela no había equipo, porque en realidad Ujú. no había, yo había pedido a ver si podía llevar uno o dos especialistas de mi staff y no se podía. En River nosotros teníamos 25 captadores especialistas, entonces es distinto. Yo si en Ujú. Venezuela tengo 25 30 personas que tienen el ojo entrenado, empiezo a Ujú. dividir el país, digo vos allá, vos acá, y empezamos a trabajar, hacemos dulce. Es muy difícil en un país grande con distintas situaciones geográficas diferentes. Hay que caminar, no es como en Argentina. En Argentina es todo derecho, agarrabas un auto, hacia no iban. En Venezuela no es así. Entonces había que trabajar con una estrategia diferente. Pero sí es importante tener especialistas. ¿Por qué? Porque esos son los que logran ver lo invisible. Nosotros lo decimos Ujú. así, y para eso tiene que ser un ojo entrenado. Es lo único que puede detectar un talento. Y para eso necesita gente. Entonces, todas estas cosas es como todo en la vida, ¿no? O sea, nadie es periodista en 5 meses, nadie Claro. es abogado en 2 meses, no existe. O sea, todo tiene un tiempo y hay que tener esa paciencia adecuada para poder que las cosas pasen. Y entonces
todos estos proyectos, ni aunque vaya a Brizuela solo a recorrer todo el país, puede ser efectivo, porque nadie puede hacerlo solo. O sea, es como decir que juegue Messi solo en Argentina contra los Claro. otros 11. No existe. Sí, No por eso existiría es un poco mi Messi. pregunta, ¿no? Porque evidentemente cuando se habla de 96.000 jugadores, pues hay un equipo grande atrás. Entonces quería saber un poco Muy si había grande. una idea similar en Venezuela o si se había intentado algo así. No, no, a mí me hubiera gustado tal vez trabajar, digamos, para la federación, ¿no? Como siendo institucional, digamos. Y a ver, que Mm, me contrataba, digamos, el área de scouting, contrataron un especialista. No estar dentro del cuerpo técnico y depender si claro. la pelota pega en el palo, entra y sale. No, no. Este es un trabajo aparte. Trabajemos en fútbol infanto juvenil en scouting con todas las categorías que tiene que hacer con el tiempo moderado. Sabemos que esto necesita tiempo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primera etapa, segunda etapa, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. O sea, un trabajo profesional. Me hubiera encantado poder haber hecho algo así y poder haber, yo quería armar la sub 15 y la sub 17 y la sub 13. Tenía obsesión con eso, digo, Mm. van a ser las tres categorías que vamos a ver si dentro de un par de años Venezuela no está a la altura. Pero bueno, Sí, no hubo será tiempo. que no se pudo, no se pudo, no fue, no tenía que ser Y, seguramente. y un poco sin forzar los procesos, ¿no? Que de hecho era algo de lo que hablaba Peckerman en su rueda de prensa, ¿no? Que a veces, especialmente en un país como Venezuela, que bueno, que se ha llevado golpe tras golpe tras golpe, siempre hay como una sed de renovación constante, pero no se entiende que para que esa renovación se dé, tiene que haber un trabajo detrás, ¿no? Entonces a veces intentan como forzar, ¿no? Procesos. Entonces, No, no, no. muy importante eso de respetar los tiempos. Importantísimo. Imagínense que si ustedes ven un poquito para atrás y hablaron recién de Juli Álvarez, Julián estuvo muchos años trabajando en su formación, pero cuando lo subió a primera Marcelo, prácticamente lo tuvo 3 años antes de que sea Julián Álvarez. La gente no lo sabe, que en realidad entraba, fue a la final en Madrid, sí, pero entró 10 minutos. Iba a tal lado y entraba 15 minutos, y ahí lo iba llevando, y jugaba en reserva y lo volvía a poner, y así lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, y cuando dijo ya está, ahí lo puso. Y después se transformó en lo que soy, ¿no? Pero tiene un proceso y hay que tener paciencia y hay que acompañarlo en ese proceso. No nos olvidemos que nosotros no dejan de ser chicos de 18. Imagínense lo del chico Echeverry, ¿no? Lo de Claudio. Tiene 17 años recién cumplido ya, que el Madrid, no sé qué, que River ahora va a pedir 50 millones, que es un chico de 17 años, es un niño. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta como para que no jueguen en contra, sino que jueguen a favor. Y para eso hay que tener especialistas, hay que tener gente con experiencia, que sepa llevarlo al tiempo como tiene que ser. Y a la larga se va a hacer hombre y va a pasar lo que tenga que pasar, porque tiene todo para que sea un mago de esto. Así que, pero el camino es ese, no hay otro. Daniel, esos futbolistas que viste y que están en River, que están en Europa, Enzo Fernández, Julián Álvarez, hablabas de Lo Celso, de Paul, te escriben, están en contacto contigo, son agradecidos porque tú les abriste la puerta a un mundo totalmente nuevo, tal cual como acabas de describir, le cambiaste la vida. Sí, no soy yo viste, no soy una persona de estar ahí encima. Creo que estuve en una época cuando ya los vi, los veía de lejos y ya siempre, ni siquiera me iba con la primera. Ahora de casualidad cuando fuimos a Argentina nosotros a jugar, en la fecha FIFA fuimos a Argentina, jugamos con Independiente y con Boca amistosos y me Ujú. encontré con Beltrán, que Beltrán es categoría 2001, que ahora es el 9 de River, el chico, y me vino a saludar. Y le dije, bueno, ¿se acuerda de los amigos? Sí, profe, ¿cómo no me voy a acordar? Y qué sé yo, bueno, pero no que yo tenga que ir a decirle, no, no me gustan esas cosas, ¿no? Me gustan que me recuerden, como digo yo, como una buena persona, porque eso es lo más importante, ¿no? No te dicen que es un gran scouting, ni un entrenador, ni no, es un buen tipo, es una buena persona. Eso es lo más importante de todo. Así que todavía hay una serie de niños ahí en River que van a ir saliendo, le voy a dar un nombre, mire, Franco Mastantuono, anote ese nombre, ya va a Mm. ver que falta muy poco para que aparezca en la selección también. Ya, acuérdense lo que le digo. Ese chico lo vi en Azul, en provincia de Buenos Aires, tenía 9 años, 10 años, y él era
él jugaba tenis y era el número uno del tenis, del tenis infantil de la Argentina. En ese momento cuando lo vi. Y a él le gustaba jugar al fútbol, pero la mamá y todo lo quería, era el número uno del tenis. Me costó muchísimo convencerlo hasta que pude y lo llevé a la pensión de River. Y bueno, está obviamente allá y es 2007. Y en cualquier momento va a ser su aparición. Acuérdense de ese nombre, Franco Muy Mastantuono. bien. Estoy dando una primicia. Fíjate, Una Ronaldinho, cosa que, sí, estamos anotando aquí. una cosa que constantemente vuelve a la conversación. Hablamos de chicos de eso, de 8, 9 años inclusive, que ya empiezan desde esa edad ya empiezan a perfilarse. Por su experiencia aquí, ¿cree que tal vez la captación tardía sea uno de los problemas más fuertes que tiene el fútbol venezolano? Sin lugar a dudas. Lo afirmo y lo firmo ahora, sin lugar a dudas. ¿Sabe por qué? Porque usted puede formar un futbolista cuando lo agarra en esos tiempos, cuando todavía es un niño. Pero cuando el chico vos lo buscás a los 15, 16 años, ya tal vez esté en la esquina con los amigotes, ya se haya fumado un cigarro, ya haya hecho ciertas cosas que cuando tienen 10 años, 9 años no lo hacen. Entonces desde ahí es rescatarlo, ponerlo en un lugar donde corresponde y que la pelota, que es lo que más ama él, sea el vehículo para que él se sostenga ahí. Entonces empieza a trabajar y ya empieza a incorporar esos valores que el deporte nos da, ¿no? Tan importantes, como el respeto, como la humildad, como la perseverancia, con un montón de cosas que te hacen grande. Entonces una vez que ya tenés incorporadas esas herramientas, ya directamente vos solito te dedicás a no perder el rumbo. Y desde ahí estamos formando no solamente grandes futbolistas, sino grandes personas. Claro. Mira, Daniel, no sé si percibiste de la afición de la sociedad venezolana en cuanto al fútbol, que hay una obsesión con tener al primer venezolano en Barcelona, al primer venezolano en tal sitio, que a veces yo siento que se usa como excusa que no vamos al Mundial porque no tenemos jugadores élite. Y te pregunto, gracias a tu ojo clínico, ¿no? Creo que tu respuesta va a ser bien válida y bien considerada. ¿Hay jugadores élite en Venezuela o hay promesas para ser jugadores élite? Porque siento que aquí hay una obsesión que yo creo que a lo mejor no necesariamente con tres tipos del Real Madrid, Venezuela va a ir a un mundial, ¿no? Yo creo que el camino va por otro lado. Pero en ese aspecto también es bueno preguntar, ¿crees que hay en este momento jugadores élite en Venezuela? Y yo de la lista de 176 futbolistas que dejé, hay 17 jugadores élite en esa lista. Imagínate. Muy buenos, que pudieran jugar en Argentina sin ningún problema. Varios, ¿eh? Varios. Yo lo dejé y le dije, miren a este y este. Después, bueno, no sé si por ahí la vida es así, es a veces así, nada, pero ¿qué dijo este muchacho? Y si vos no le seguís el hilo a esto, el futbolista se Claro. pierde. Hablamos de la big picture, pero después de identificar, o sea, ya hablamos un poco del proceso completo, ¿no? Pero después de identificar, este futbolista tiene potencial para ser élite, ¿qué son los pasos que hay que seguir? Porque me imagino que también, o no sé si es así, requiere algún tratamiento especial en relación con otro tipo de talento, porque evidentemente, según la base de talento que tenga cada jugador, hay trabajos distintos. ¿Cómo se trabaja con un jugador de esos que tiene potencial para ser élite? Y la clave está en la dificultad. La dificultad siempre nos hace mejor. Si usted pone a Messi jugando ahí en una calle cuando tenía 10 años, 11 años, con esos chicos del barrio, obviamente el tipo no se aburre, porque no tiene dificultad. Ahora, cuando lo pones a jugar con alguien que no lo puede pasar, que tenés dificultad, entonces tenés que reinventar y decir, bueno, ahora lo voy a agarrar por acá. Y yo lo tengo que pasar y esa dificultad me hace crecer. Entonces, dificultad, crecimiento. Caigo, repongo, otra vez, persistencia, vamos, vamos. Eso es fundamental. Por eso es tan importante la competencia a nivel internacional. ¿Para qué? Para ir contra la dificultad y ver si puedo ser mejor que esa dificultad. Y eso lleva un tiempo y un proceso, pero ese es el camino. La única manera de crecer. Sí, precisamente con el tema de la dificultad y la competencia, bueno, usted seguramente acá vio lo que generó la eliminación de la regla del juvenil por un sistema de jugar con categorías reserva. También trajo una consecuencia económica a los clubes, a lo mejor quizás no estuvo bien planteado el tema, qué sé yo. Pero aquí mucha gente habla de que no se debió eliminar la regla del juvenil.
Eh, usted que en el momento porque eso al final fue una propuesta de Peckerman, eliminar la regla juvenil y competir en torneos reserva. ¿Usted cómo vio eso en el caso particular del fútbol venezolano? Porque yo siento que cada fútbol es particular. Bueno, por ejemplo, yo acá en Bolivia pasa exactamente lo mismo. Para mí la regla de juveniles no sirve. Y le voy a explicar, y le Ok, voy a dar y le voy a dar los por qué. Si usted trae un chico que no tuvo competencia de fútbol juvenil y que no tuvo los procesos que tiene que tener, lo pone a jugar con los profesionales. Entonces, ya Salomón Rondó volvió de Europa y el central juvenil tiene que marcar a Salomón Rondón. ¿Está capacitado el juvenil para marcar a Salomón Rondón? ¿Está capacitado para ir a un partido donde haya 30.000 personas que te putean todo el tiempo y te tiran de todo? ¿Está capacitado emocionalmente para poder sostener todas estas cosas? Cuando uno se hace esa pregunta, pasa lo que pasa acá en Bolivia. La mayoría de los equipos ponen a un juvenil que no está formado y al no estar formado obviamente no tiene los controles orientados, no tiene los perfiles, no tiene toma de decisiones, no tiene personalidad, emocionalmente está quebrado, lo insultan los compañeros. Entonces, ¿qué hacen? Ponen al juvenil los 45 minutos obligatorios. Una vez que pasan los 45, fuera el juvenil. Y así en todos los tal equipos. cual como pasaba aquí. Y cuando después el juvenil pierde la edad de juvenil, fuera. Entonces el 99% de los juveniles que juegan ahí, ¿cuándo llegaron al Sevilla? ¿Cuándo llegaron a Europa? ¿Cuándo llegaron a algún lugar? Entonces, en vez de formar, es de formar. Para que un juvenil sostenga una situación de profesional, debe de tener formación. Si vos trabajás, aunque sean los últimos 3 años, por último, o algo con un especialista para que ese chico esté a la altura, ahí sí te digo que sirve. Pero si el chico no está formado, pasa lo que pasa acá en Bolivia. En Bolivia está bajando de la sierra un chico, le ponen la camiseta así, dice, listo, sub-17, sub-15 a jugar. Y nunca Porque es un jugó en ningún requisito, lado. no algo Volvemos de... al asunto de los tiempos, además, ¿no? O sea, termina siendo la cantera una especie de máquina obligada a reponer constantemente jugadores, ¿no? Y que va dejando jugadores en el tintero también. Hay Volvemos al que, tema tiempo, ¿no? claro, hay que usar el criterio, eh, hay que tener sentido común y hay que entender que todo necesita un tiempo. Nada es de un momento para otro, porque de Ujú. toda la gente que habla y dice y que tienen una profesión, yo sé que ninguno de ellos se recibió en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, y ya tuvo experiencia y ya hizo, no, necesitó tiempo. Entonces un chico también necesita el tiempo para que vos antes de ponerlo en el ámbito profesional esté a la altura. Entonces estamos hablando de que el proceso va por otro lado, no va por ahí. Y no es ir en contra de los juveniles, al contrario, es cuidarlos. Y bueno, gracias Daniel por acompañarnos, por compartir tu conocimiento, tu sabiduría y tu experiencia en Venezuela. De verdad que es muy útil para nosotros esta charla que hemos tenido. Eh, Antes de irte, quiero hacerte una pregunta en dos, ¿no? Sé que te está yendo bien en Bolivia, seguramente implementarás muchas cosas allá, de tu sapiencia, de tu scouting, pero ¿qué pasa si a lo mejor se combinan una serie de situaciones y de nuevo te llaman de acá de Venezuela? Levantan el teléfono, Bocha, Jorge Jiménez y te dice, mira, ven a terminar lo que empezaste, porque aquí todo te lo tenemos bien guardado, todo lo que dejaste. No, o sea, tengo mucha debilidad obviamente por Venezuela y a Bocha lo conozco, somos amigos, nos conocemos de allá de Argentina, una gran persona. Igual él tiene su equipo, tiene su gente de confianza, porque nos conocemos, tiene su gente de scouting también. Este, y más allá que yo quiera o me guste, o sea, tengo una responsabilidad con Evo Morales que le di mi palabra y que firmé un contrato acá, me gusta respetar los contratos y cuando doy la palabra me gusta cumplir. Tengo un contrato por un año, hasta diciembre. Sería una situación parecida a la de River, cuando me llamó Peckerman, una cosa así, donde me puso contra la espada y la pared. Este, pero no, no, sé que eso no va a suceder porque obviamente conozco a Bocha y lo respeto y sé que tiene su gente y siempre lo han acompañado y es lógico, ¿no? Cada quien tiene la gente que tiene confianza y es lógico que estén con la gente que ellos conocen. Así es. Bueno, muy Bueno, bien. Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo contigo, de verdad que bueno, esperamos que no sea la última conversación y éxito en el fútbol boliviano, en lo que emprendas, porque aparte de ser un grandioso profesional y,
y tus, digamos, descubrimientos hablan por tu trabajo, también hoy también nos dimos cuenta que eres una gran Ujú. persona y bueno, no hubiese gustado que hubieses terminado lo que empezaste acá en Venezuela. Y muy agradecido por tu tiempo y por tu tiempo acá en Venezuela, que en tu trabajo, y por atendernos con tanta disposición y con tantas ganas de hablar de fútbol. Para mí fue un placer y se me pasó el tiempo rápido. Venía, le dije a María Alejandra, le digo, estoy muerto porque tuvimos entrenamiento fuerte hoy y yo agarré, a veces me agarran esas locuras de volver a mi etapa de jugador y me puse a correr, fui al gimnasio y hice de todo, estaba muerto. Pero imagínense, le dije, me desperté, estoy con energía. La verdad que fue un placer el reportaje. La verdad que la entrevista fue un placer y se me pasó el tiempo volando, sobre todo, bueno, cuando se trata de Venezuela tengo una debilidad ahí en mi corazoncito, entonces se me va volando. Le agradezco infinitamente el poder haber estado. Voy a volver a decir lo mismo que dije cuando llegué allá y le digo a los chicos de acá de Bolivia, les mando un gran saludo a todos los niños de Venezuela, que pidan por sus derechos porque los tienen, que nunca renuncien a sus sueños porque pueden ser futbolistas, puede ser el próximo futbolista extraordinario de Venezuela. Hay que querer, hay que creer y se va a poder. Así que les mando un gran saludo y ojalá Dios quiera pueda ver a Venezuela en el próximo mundial porque sería un faná más. Un saludo grande para todos.